te dijera que tu mente está tomando decisiones por ti sin que te des cuenta y te engaña cada día? Que tus pensamientos, tus emociones, incluso tu percepción de ti mismo están programados. En este vídeo descubrirás cómo funciona ese mecanismo oculto y cómo puedes recuperar el control de tu vida usando algunas herramientas de la programación neurolingüística. Quédate conmigo hasta el final porque te mostraré cómo dejar de ser víctima de tu mente y empezar a usarla como una herramienta estratégica de liberación espiritual en un viaje de desarrollo personal o de autoayuda o de autoconocimiento, como lo quieras llamar. Comencemos. Nietzsche nos enseñó que no hay hechos, solo interpretaciones. Jung nos reveló que nuestras mentes están conectadas a través de un vasto inconsciente colectivo, poblado de arquetipos universales. La programación neurolingüística nos ofrece herramientas prácticas para identificar y transformar nuestros filtros internos. Y la sabiduría hiperbórea nos muestra cómo estas fuerzas internas interactúan con estructuras externas vivas llamadas superestructuras, animadas por poderosos psicoideos, lo que también llamamos egrégoros. Nuestra realidad no es ni puramente interna ni completamente externa, es una danza entre lo individual y lo colectivo. Hoy exploraremos esas perspectivas del funcionamiento de la psicología del ser humano. Nietzsche, Jung, la programación neurolingüística y la sabiduría hiperbórea se entrelazan en este vídeo para ayudarnos a entender cómo percibimos, cómo interpretamos y practicamos y participamos en el drama cósmico de la existencia. Nietzsche argumentaba que los seres humanos no perciben la verdad absoluta, sino una versión filtrada por nuestras emociones, creencias y experiencias. La PNL identifica estos filtros internos y los cataloga dando opción a conocerse a uno mismo mejor, a observar con mayor nitidez sus propios procesos internos y ver cuáles de ellos nos apresan. Los más conocidos son, primero, la eliminación, segundo, la distorsión y tercero, la generalización, procesos de la mente automática que nos hacen propensos al error. La eliminación, alerta con lo que vamos a explicar, porque este primer mecanismo es el más silencioso, pero puede destruir por completo tu capacidad de tomar buenas decisiones. Es tan sutil que ni nos damos cuenta de que existe. Pero, ¿qué es la eliminación? Es un filtro que borra partes de la realidad antes de que seas consciente de ellas. El cerebro elimina detalles que no encajan con tus prioridades, miedos o creencias, aunque a veces esos detalles sean claves para evitar errores o para aprovechar oportunidades. La eliminación ocurre cuando nuestro cerebro automáticamente descarta información que considera innecesaria o irrelevante para enfocarse mejor en lo que percibimos como importante. Pongamos un ejemplo que muestra con claridad cómo nos condiciona en nuestro comportamiento cuando la eliminación nos dirige. Para este vídeo solo diré que un hombre tiene una creencia de inferioridad o baja autoestima. Ya en próximos vídeos trataremos también el tema de las creencias. El proceso de eliminación en esta persona tendrá lugar cada vez que llegue a través de su esfera sensorial cualquier evento que tenga que ver con el asunto y se quedará con lo que va a reforzar
esa creencia. Entonces eliminará detalles y experiencias que desafían su percepción negativa de sí mismo. Elimina evidencias que demuestran su valía porque no encajan con la baja autoestima. Y elimina cumplidos de sus colegas o jefes, porque si alguien le dice, hiciste un gran trabajo con ese proyecto, entonces piensa automáticamente que solo se lo dicen por cortesía, que no lo piensan realmente. Se olvida de sus éxitos, como haber completado una tarea difícil o haber recibido un reconocimiento, porque su mente está enfocada solo en sus errores o defectos y elimina todo lo demás. Esa creencia limitante, esa premisa y el proceso de eliminación hacen que esa persona elimine información positiva sobre sí misma, reforzando la creencia de inferioridad y dominando su actuar, que será evitar oportunidades de crecimiento, como ofrecerse para un ascenso o tomar la iniciativa en proyectos importantes, porque da por sentado que no es lo suficientemente capaz. Por tanto, se entiende en este ejemplo que su percepción de sí mismo y del mundo es ilusoria. Pasamos al segundo filtro, la distorsión. Quédate atento porque este filtro es aún más peligroso que el anterior. No solo distorsiona la realidad, sino que te hace sentir que tienes razón, cuando en realidad estás completamente condicionado. La distorsión es otro proceso mental automático del que el hombre dormido no es consciente y ocurre cuando modificamos o alteramos la información que recibimos en nuestra esfera sensorial para que se ajuste a nuestras creencias, emociones o expectativas previas. En la distorsión, tu mente no borra la información, sino que la deforma. Interpreta los hechos de una manera que encajen con tus creencias, miedos o deseos, aunque eso no tenga nada que ver con la realidad o con lo que ha sucedido. La distorsión es, pues, una interpretación particular. Por ejemplo, recibes un mensaje corto en tu móvil de alguien que te pone OK. Automáticamente piensas, ¿está molesto conmigo? ¿Me contesta frío? ¿O seguro que hice algo mal? Pero en realidad solo fue un mensaje rápido, sin ninguna carga emocional negativa. Tu mente ha distorsionado un hecho neutro y le ha añadido drama, inseguridad y ansiedad. Ha distorsionado, y la manera de la distorsión está basada en tu propio estado interno. Por eso este filtro es peligrosísimo. Puede sabotear tus relaciones, tu autoestima, tu paz mental, sin que nadie haya hecho nada. Ese filtro nos hace perder la realidad objetiva y añadir a un hecho interpretaciones que dependen de cada uno y su estado interno. Es ver el mundo bajo un prisma propio, pudiendo llegar a interpretar sucesos positivos como amenazas o dramas. Una distorsión muy conocida es la exageración. Por ejemplo, un compañero nos hace un comentario neutro como «podríamos mejorar este informe», y nosotros distorsionamos exagerando, interpretando su comentario como una insinuación de que somos incompetentes. El impacto de la distorsión crea un ciclo de ansiedad y autocrítica cuando son negativas. La persona puede volverse defensiva, puede reaccionar evitando interacciones sociales o laborales, incluso sabotearse a sí misma porque asume que cualquier intento de mejora será inútil. Pero una distorsión positiva también es un error. Ya se entiende que en ambos casos se trata de una interpretación automática de la mente condicionada, una ilusión. Y llegamos al último filtro, la generalización. En pocos minutos vas a saber cómo es el que afecta más a tu identidad. Y si no lo desactivas,
vivirás atrapado en un personaje que no eres tú. Vivirás atrapado en tu personalidad falsa. La última táctica de la mente para condicionar nuestro comportamiento es la generalización, donde la mente saca de manera automática conclusiones universales basadas en experiencias concretas. Es decir, que este filtro lo que hace es que crea reglas generales a partir de una sola experiencia. Por ejemplo, a partir de un fracaso, una crítica o una situación negativa, tu mente concluye que eso será siempre así y esa creencia te condiciona el resto de tu vida. Por ejemplo, imagina que intentaste cocinar un nuevo plato por primera vez y el resultado fue un desastre. Luego tu mente podría generalizar esa experiencia diciendo: soy un desastre en la cocina y como consecuencia nunca podré cocinar bien. Vemos cómo este ejemplo, una experiencia única, se convierte en una regla universal sobre la habilidad para cocinar, cuando cualquier habilidad depende de la práctica y seguro que mejorarías con ella. Este tipo de generalización limita por completo nuestras acciones futuras, pues se basa en la creencia de que algo será así siempre. En el ejemplo de la persona con baja autoestima, la generalización se daría cuando al cometer un error en un proyecto pensaría: siempre lo arruino todo, nunca podré hacer nada bien. O si un amigo le dice: no me gustó cómo has manejado esta situación, su pensar generalizaría con: nadie me respeta, siempre soy un fracaso como amigo y como persona. El impacto de la generalización en la vida de las personas es que las llevan a adoptar mentes derrotistas y evitar intentar cosas nuevas, porque siempre fracasan, o alejarse de relaciones porque nadie les va a valorar. Cada vez que pensemos o digamos siempre, siempre y nunca, nunca, son generalizaciones, pensamientos automáticos de la mente que no se justifican ni con una vez, ni con dos, ni con tres que haya sucedido, nada. Y como en los casos anteriores, condicionan tu comportamiento, siendo, por tanto, igualmente una ilusión. Ahora que hemos explicado los procesos mentales automáticos limitantes más habituales, viene lo más importante del vídeo: cómo puedes aprender a detectar cuando estén actuando en ti esos filtros. Y tal vez no te has visto identificado en el ejemplo que puse. Bueno, es solo un ejemplo que aplica a unos pocos, pero te puedo asegurar que todos los filtros están actuando en ti, porque están actuando en todos nosotros. Unos minutos más y vamos a aprender a detectar cómo nos manipulan. La manera de evitar que estos mecanismos automáticos nos condicionen es mediante la autoobservación, lo que hablamos en otros vídeos: tener un ojo dentro y otro fuera, poner la atención a nuestro interior. Es la única manera de saber más de nuestra personalidad falsa, de nuestra mente automática y, por tanto, de nosotros mismos. Estos ejemplos muestran cómo los filtros perceptivos no solo moldean nuestra visión del mundo, sino que también tienen consecuencias reales en nuestras vidas, manejan nuestras vidas. Para alguien con un complejo de inferioridad, estos procesos limitarán su potencial y perpetuarán su sufrimiento. Al reconocer estos patrones y otros muchos que traen nuestras almas, nuestras personalidades falsas, y usando algunas herramientas y prácticas que nos ayudan en la autoobservación, entonces es posible comenzar a trascender, vivir estratégicamente y cada vez con más práctica ser más capaz de mantener la atención viendo estos procesos internos que nos permiten darnos cuenta de automatismos que antes nos pasaban inadvertidos. En definitiva, liberándonos de programas. Tal vez no dejarán de existir estos mecanismos,
No se trata de eliminarlos o cambiarlos, se trata de observarlos, de entenderlos y de impedir que actúen por ti. Solo poniendo atención a ti mismo, tomas el control y estos procesos dejan de tener poder, porque como los ves, podrás poner tu voluntad a manejar y a dirigir tu mente. Una vez acontece el verdadero despertar y la alerta permanente se establece, se alcanza un estado donde no hay tanto esfuerzo de autoobservación y se actúa a voluntad, pero hasta alcanzar ese estado hay que esforzarse y practicar habitualmente. Con la autoobservación y el conocimiento de ti y de cómo funciona tu mente, tomas control de tu vida. ¿Cómo? Si durante la observación o mediante la observación descubres que está actuando en ti una eliminación, diseñas la estrategia y la reencuadras. Por ejemplo, en lugar de ignorar tus logros, te esfuerzas en poner tu atención en tus éxitos y cualidades. Si lo que observas son distorsiones, las corriges, cuestionando toda idea que te surge de manera automática, y en especial si además es negativa sobre ti o tu trabajo. Una manera de cuestionarte todo es buscando una prueba objetiva de ese pensamiento que ha surgido. Si no encuentras pruebas objetivas, entonces sitúas esa idea o ese pensamiento en un lugar sospechoso, donde ni te la crees ni tampoco la niegas. Y por último, cuando observas las generalizaciones, las reajustas, practicando el ver las mismas situaciones que te parece que siempre son igual como únicas e irrepetibles. Llamar a tu alerta cada vez que digas o pienses siempre o nunca. Señal inequívoca de que estás dormido. Y traer tu atención en ese momento sobre ti, recuperando así tu voluntad y tu presencia. Ahora ya sabes que no percibes la realidad tal y como es, sino como tu mente, como todos tus filtros te permiten verla. ¿Has visto cómo estos mecanismos automáticos te condicionan desde dentro, creando una falsa identidad y una falsa percepción del mundo que limita totalmente tu libertad? Pero lo más inquietante es que no estás solo en esta ilusión, porque tus pensamientos, tus emociones y tus decisiones no solo están influidas por tu historia personal, sino también por algo mucho más grande, más antiguo y más invisible, el inconsciente colectivo. ¿Te has preguntado alguna vez por qué a veces repites patrones que parecen no tener sentido en tu vida? ¿Por qué reaccionas como si algo dentro de ti te arrastrara, incluso aunque conscientemente quieras hacer lo contrario? En el próximo vídeo vamos a entrar en una dimensión más profunda, cómo lo colectivo influye en lo individual y cómo fuerzas externas, como el inconsciente colectivo y las estructuras mentales compartidas por toda la humanidad, pueden apoderarse de tu mente y dirigir tu vida sin que te des cuenta. Si lo que viste hoy te pareció revelador, lo que viene te va a cambiar tu visión del mundo todavía más. Suscríbete y activa la campana si no lo has hecho, porque vamos a exponer cómo la mente colectiva puede estar saboteando tu despertar espiritual. Y lo más importante, cómo puedes romper esa conexión para recuperar tu poder perdido. Que el reflejo de lo eterno guíe tu camino.